hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. Gracias, Señor. Qué linda canción, ¿eh? Hace unos días tuvimos una situación con mi hija que nos asustó bastante. Tuvo una caída y se golpeó en la cabeza y nos asustó mucho. Y la vimos mal por algunas horas. Y lo que nos daba fuerza era eso, de recordar que en ti todo va a estar bien, Señor. Que en ti estamos seguros. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que es maravilloso. ¡Aleluya! Amén. Y bueno, ¿quiénes cumplieron años en agosto? Levanten la mano, tenemos cumpleañeros de agosto por aquí. Tenemos cumpleañeros, muy bien, tenemos cumpleañeros. Vengan para acá, démosles un fuerte aplauso. Vengan para acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Qué bonito, queremos orar por ustedes. Pero antes vamos a cantarles el cumpleaños feliz. Vamos a cantarles. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te pueda bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. salud y felicidad. A Dios le damos gracias porque su amor sin par en un día tan hermoso te Permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud y felicidad. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Te deseamos a ti. A ti, a ti, a ti, El a ti, Señor a ti. te bendiga. Cumpleaños feliz. De nuevo. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Te deseamos a ti. El Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Vamos a darles el mejor regalo que podemos ofrecer. Vamos a bendecir a nuestros hermanos. Amado Señor, queremos darte gracias porque en este día podemos celebrar la vida de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, Señor. Gracias por ellos. Gracias por su caminar. Gracias por ese día en el que se encontraron contigo, Señor. Gracias, gracias. Gracias porque has mostrado tu favor para ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, que los sigas bendiciendo, que tu gracia, que tu misericordia los acompañe donde sea que vayan todos los días de su vida, Señor. Que vean tu favor, que vean tu mano extendida donde sea que se encuentren, Señor. Que vean cosas maravillosas suceder en su vida, Señor, porque tú estás con ellos. Que los sorprendas, que los sigas sorprendiendo, que les regales muchas sonrisas, muchas alegrías, Señor, en su vida. Que les regales muchos momentos contigo, Señor. Los bendecimos y te damos gracias por cada una de estas vidas, Señor, y por la influencia que ellos son para quienes los rodean.
Gracias por la influencia que también han sido para nosotros, Señor. Te agradecemos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Y bueno, hermanos, pueden tomar asiento, tenemos unos anuncios para ustedes. Hola familia Bethesda, una vez más juntos como iglesia, compartiendo. Espero que te hayas abrazado con mucha gente este día. Y bueno, estamos aquí juntos para hablar de algunas cosas, de algunos temas importantes. Número uno, que no te olvides que en septiembre empezamos con Escateo, la materia de Doctrinas 2. Así que si tú ya estudiaste Doctrinas 1, no puedes dejar pasar esta oportunidad. También quiero darles un anuncio muy especial, que es que esta semana es la última semana del mes, por lo tanto este martes a las 5 de la tarde tenemos madres que oran por sus hijos. Si tú quieres ser parte de eso, mira el link que vamos a enviar a la comunidad en WhatsApp para que tú puedas unirte a la sala Zoom, en donde vamos a estar orando a las 5 de la tarde por todos nuestros hijos. Y el último anuncio es súper especial, porque estamos ya a puertas de nuestro aniversario de la iglesia. En octubre es nuestro aniversario y creo que Dios nos está llevando a toda la iglesia a aprender a ser adoradores de verdad, adoradores en todo momento. Y es por eso que nosotros hemos pensado ya una actividad muy linda, muy hermosa, y eso en un congreso de adoración que vamos a tener aquí en la iglesia. Y por eso hemos traído también un mensaje de la persona que va a venir para ministrarnos en esos 3 días, que es el hermano Gadiel Espinosa. Así que escuchemos. Hola, muchas bendiciones. Soy su hermano Gadiel Espinosa. Les saludo acá desde México, a todos mis hermanos en Ecuador, a todos mis hermanos de Quito, Ecuador. Les invito para que nos acompañen este 27 y 28 de octubre a la iglesia Bethesda, donde tendremos un tiempo de mucha bendición, un tiempo donde impartiremos palabra, donde adoraremos, y sé que Dios ministrará nuestras vidas. Nos vemos pronto con el favor de Dios, 27 y 28 de octubre, Iglesia Bethesda en Quito, Ecuador. Muchas bendiciones, que estén muy bien. El congreso se llevará a cabo el 27 y 28 de octubre, así que esas son 2 fechas muy importantes que tú tienes que tener en cuenta. Por favor, haz espacio, haz una agenda para que no te olvides que esos 2 días tienes que estar aquí para adorar juntos a Dios. Vamos a tener hermosos momentos y de mucho fortalecimiento que nuestra iglesia necesita cada día. Así que esos eran los anuncios de hoy. Les mando un abrazo muy grande y espero que el Señor te hable poderosamente en este día. Canta, danza, entrega tu alabanza al Dios de toda creación. Su alegría vive en nuestras vidas y soy más que vencedor. Seguramente va a ser de mucha bendición para nosotros ese congreso. Y bueno, en este momento tenemos algo especial, tenemos palabra de Dios para nosotros, y la persona que va a compartir la palabra, él y su familia son muy especiales para nosotros, para mi casa. Son personas que amamos profundamente. Es una de las primeras personas que conocí cuando llegué a la iglesia, y su testimonio nunca ha dejado de sorprenderme. Además, ha sido también para mí un ejemplo, la relación que él tiene con sus hijos, con sus nietos. Es algo que siempre me inspira mucho a ser mejor padre. La manera como se relaciona con sus hijos, su manera de bromear, porque además es una persona muy divertida constantemente, que nos hace reír mucho, 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 mucho. Y que seguramente tiene algo especial para nosotros, porque es una persona que ama a Dios profundamente, que ama a Dios profundamente, profundamente. Y seguramente tiene algo especial para nosotros. Así que les pido que recibamos con un fuerte aplauso al hermano Eduardo López.
Buenos días, hermanos. Hermanos. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Eso digo, que sí se escucha. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué linda presentación, Harold. Así tienes que recibirme todos los días. Es la única persona que me dice así. No, la verdad, tenemos una buena amistad con Harold y su familia. Es importante este día porque tengo palabra de Dios y no es una palabra que uno se inventa o busca qué es lo que va a predicar hoy día. He hecho 6 bosquejos toda esta semana. Ninguno me quedaba bien. ¿Por qué? Porque yo le decía, Señor, ¿qué quieres tú que hable en esta mañana? Pero lo principal, háblame a mi corazón. Tengo muchos años en el Evangelio. Aquí estoy es la única iglesia en la que yo he estado desde el comienzo. He estado 34 años en esta iglesia, casi 35 años. Cuando llegó el primer pastor que yo conocí, el hermano Benjamín Lafón, un gringuito espectacular, yo llegué al Evangelio, él me recibió. Y el testimonio es espectacular. Yo estaba un día en los peores momentos que pasábamos con mi familia, mi esposa y yo en particular. Habíamos cometido muchos errores en mi vida, cantidad de cosas. Y un día estaba refugiado en la casa de una amiga mía. Estaba escondido, ¿por qué? Porque tenía un montón de cheques sin fondos que me querían ejecutar. Tenía órdenes de captura por esos cheques. Entonces yo me fui y me refugié en la casa de esta amiga. No éramos cristianos todavía. Y yo veo un programa, el Club 700, hace muchos años que había ese club. ¿Te acuerdas, Betsita, el Club 700? Uno de los remanentes que estuvimos juntos desde hace años. Entonces vi ese programa y vi a un pastor que hablaba, su nombre era Osvaldo Isurieta, y hablaba y decía cosas muy parecidas que yo estaba pasando en ese momento. Y decía, pero Dios te va a sacar adelante, Dios va a hacer que se te abran las puertas y Dios va a hacer cosas espectaculares en tu vida. Entonces yo dije, ¿será? Bueno, y hablaba el pastor, decía, y nuestra iglesia queda en la isla Isabela y Tomás de Berlanga, a un ladito. Te digo, pues si es mi casa, porque yo vivo por ahí. Nunca había visto que la iglesia quedaba a una cuadra, ahí al frente. Entonces yo en esa desesperación estaba en esta casa escondido porque tenía cantidad de agentes que me querían, estaban atrás mío por los cheques. Qué bárbaro, qué sufrimiento, Dios mío. Entonces llego yo, timbro en esa casa y abre el pastor Isurieta, el mismo pastor que en esa mañana le había visto en el Club 700, y me dice, hermano, bienvenido, recibí al Señor, oramos, me quebrantó, salió su esposa, me ministró, y desde ahí cambió mi vida, son 35 años. Comencé a ir a la iglesia y mi mujer no creía que yo había cambiado. Entonces llegaba y me quedaba viéndome y hasta ahora. Llegaba de la iglesia y mi mujer decía, ¿y a dónde te fuiste? Le dije, voy a la iglesia que está acá al frente. ¿A la iglesia? ¿Está loco? ¿Estás chumado? No, ya no tomo. Fue espectacular porque desde el día que yo llegué a la iglesia, Cristo me recibió y yo nunca más volví a tomar un solo trago. Me separé de los amigos, me separé de todo el mundo. Hasta dejé de ir al fútbol, porque yo era fanático para el fútbol. Dejé de tocar. Yo era terrible, me iba a una reunión, cogía esa guitarra y me pasaba 4, 5, 6, 7 horas tocando y chupa, ¿cómo se dice? Toma y toma. Yo sé, en la casa, ahí está mi mujer, cerrábamos la puerta y poníamos candados para que nadie salga hasta el día siguiente. ¿Y qué celebramos? El cumpleaños de nuestras hijas, chiquitas. O sea, teníamos un horario de 4 a 6 de la tarde, la fiesta de los niños, llegaban los payasitos, las cuestiones para... Y de 6 de la tarde a las 6 del otro día era la fiesta de los mayores. Me acuerdo que una vez sacamos de la casa una cosa como de 40 botellas y un montón de cervezas, ¿no? Y la gente en el patio, era increíble. Bueno, cambió la vida, llegué al Evangelio, tuve muy buenos pastores. El pastor Edison Campaña él fue mi mentor, 10, 15 años. Los primeros años de mi vida, el pastor Edison Campaña para mí fue espectacular. Se preocupó de mí, de mi familia, nos ministraba, nos visitaba, compartimos, comenzamos a salir a varias iglesias y ahí, uno de esos días, yo recibí una palabra del pastor Campaña que tengo anotado. Miren lo que es, no. Buscaba yo para hacer el bosquejo para la predicación. Tenía libros, tenía la Biblia Thompson y me encuentro esta Biblia de 1989, mi primera Biblia. Entonces decía, Señor, ¿qué predico? No sé. Hablaba de la sanidad, del testimonio personal. No, ¿qué? Y el Señor, a donde yo iba, tenía la palabra,
La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. Hace años, el pastor hizo aquí un seminario de una semana acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, y una de ellas era la de Sardis. Y justo cuando hablo la palabra, comienzo a ver un montón de escritos que tenía yo, ya prácticamente las letras casi borradas. Entonces dije, esto es, y así ha sido, y desarrollé el bosquejo. Yo quisiera que nos vayamos a la palabra del Señor. Si tienes aquí el teléfono, la Biblia, vamos leyendo juntos. Dice el texto bíblico, Apocalipsis 3, del 1 al 6. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y ya estás muerto. Qué terrible. Versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, cámbiale el nombre y ponlo en Betesda, pero tienes unas pocas personas en Betesda que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5, el que venciere, ¿qué pasa? Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6, ¿podemos leer todos? Repitamos todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, y gracias, Señor, porque tu palabra es eterna, es a donde podemos asistir, Señor. Siempre hemos ante ti porque tú tienes palabras de vida eterna. Mi Señor, en esta mañana que yo hable lo que tú quieras que hable, y abre el corazón de los que están aquí presentes, Señor. Redarguye, Espíritu Santo, profundamente, Señor, y que de este día haya un cambio de ahora en adelante, porque somos una iglesia que está en la lucha. Gracias por esta mañana. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. La iglesia de Sardis, vamos a ver qué era la iglesia de Sardis. Dice, el nombre de Sardis significa sobreviviente. Esta ciudad está ubicada a unos 50 kilómetros al sudeste de Tiatira, al pie del monte Tamol. La ribera del río Lico fue una antigua capital del reino de Lidia. La industria principal era la confección y tintura de vestidos de lana, y trabajaban en la metalurgia como la producción de monedas. Aún en la era apostólica era una ciudad próspera. Esto es importante, era una ciudad muy próspera, gracias al oro del río Pactolo. Dice que la gente en esa iglesia tenía mucho dinero, era gente acaudalada. En palabras actuales, eran pelucones. Bien pelucones, dice que iban al río, cogían unas cestas y sacaban pedacitos de oro, y con eso tenían unas buenas casas, se vestían bien, se alimentaban bien. Era una ciudad muy próspera. Sardis pasó a ser una ciudad romana en el año 133 a.C. y tuvo un terremoto en el 17 después de Cristo, que acabó prácticamente con esta ciudad. Pero esta ciudad era tan poderosa económicamente que en 10 años, me imagino que había arquitectos, especialmente arquitectos, también había ingenieros, y se diseñaron la ciudad espectacularmente. Decía que tenían alcantarillado, que en ese tiempo era bien difícil. Pero esta ciudad tenía tanto dinero, el municipio, no de aquí, ese municipio hacía obras y no pedían comisión. Bueno, no sé qué pasaría en ese tiempo. Y tuvieron una linda ciudad. Pero más antes, en el año 537 antes de Cristo, el rey Ciro quiso conquistar esta ciudad, porque se llegó a enterar que era una ciudad muy próspera, y en ese tiempo las conquistas eran también para llevarse todo lo de los países a los que conquistaban a las ciudades. Entonces dice que Ciro, él planificaba ver cómo podía conquistar esa ciudad. Era inexpugnable, era una ciudad que daba en una meseta y tenía unos muros y unas cañadas altísimas que durante años nadie pudo atacar a la ciudad. Siempre que atacaban los que querían conquistar, eran rechazados. Entonces el rey Ciro tenía unos soldados muy hábiles, muy fuertes, muy capaces,
Ellos encontraron una cañada. ¿Qué es una cañada? Es como una pequeña quebrada que nunca habían guardado, nunca habían puesto guardias. ¿Por qué? Porque la ciudad vivía tan metidas en sí mismo. Ellos decían, esos nunca, tan confiadas, decían, nunca nos va a pasar nada, nunca nos van a conquistar. ¿Cuántas veces hemos estado así en la iglesia del Señor pensando que no va a pasar nada y continuamos sin hacer nada? Entonces dice que Ciro encontró esa cañada y mandó a su ejército y se treparon por esa cañada y de la noche a la mañana, sin que se den cuenta, la ciudad fue tomada. Fue la primera vez que la ciudad fue destruida y tomaron esa ciudad. En la iglesia de Sardis, ¿quién utiliza el Señor para hablar a las 7 iglesias? ¿Alguien sabe a quién utilizó? Al apóstol Juan. ¿Y dónde estaba el apóstol Juan? El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado. Y ahí dice que Dios le dictó lo que tenía que hablar a las 7 iglesias. ¿Y por qué las 7 iglesias? Y eran las iglesias de Asia Menor, donde estaba Pérgamo, Esmirna, la Odisea. Entonces en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Y decía, Señor, ¿qué pasa con ese mensaje? ¿Cómo estamos las cuestiones políticas en este día? Terrible, y no solo aquí en el Ecuador, en Centro, Sudamérica, inclusive en Europa. Y la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo? A veces por ahí una pequeña oración, un grupo de intercesión, pero no estamos haciendo nada más. ¿Por qué? Porque las iglesias están marchando conforme marcha la ciudad. La ciudad está próspera, la iglesia está próspera. La ciudad está descuidada, la iglesia se descuida. Por eso es que el Señor les dice, parece que estás viva, pero estás muerta. Y cuando hablo de la iglesia, también hablo de cada uno de los que estamos aquí presentes. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Mi pregunta esta mañana, ¿cómo te sientes? ¿Estás viva? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Amén. Dices que eres cristiano es porque estás vivo, ¿no es cierto? Pero qué impactante que es esto. Uno dice que es cristiano y no lo vive así. Solo nosotros, Dios y nosotros sabemos cómo vivimos. Dios y nosotros sabemos cómo está nuestro interior. Decimos muchas veces, nos presentamos como cristianos. ¿Y qué hacemos? Odiamos a la gente, rechazamos a las personas. Yo pregunto, si ahorita estuviera entrando por esa puerta una persona, una mujer, como alguna vez pude observar eso cuando me fui a Panamá, en una iglesia, entró una chica llena de tatuajes, mal vestida, oliendo a licor, con una minifalda terrible. Y no le dejaron pasar. Y yo dije, wow, eso fue hace algunos años. Dije, wow, pero si la iglesia, ¿para qué es la iglesia? ¿La iglesia es solo para los santos? No, mis hermanos. La iglesia es para las personas quebradas, sufridas. Es para la iglesia que está buscando de Dios, que no puede salir adelante, que está en vicios. Para el alcohólico, disculpen la palabra, para la prostituta, para el engañador. Para eso es la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer la iglesia? Tenemos que restaurarlos, no echarlos para afuera. Tenemos que restaurar a esa persona que entra. Venga, mi hermano. Y a mí me impresionó porque salió el pastor de esa iglesia y le dijo, tú no entras, tú acá no puedes entrar. Y le cerraron las puertas. Yo me acuerdo que estaba a un lado y a un día cuando le pregunto, ¿y por qué hacen eso? Me dices que aquí solo entra gente bien vestida, bien puesta y que esté en los caminos. ¿Cómo es eso? ¿Para qué es la iglesia del Señor? ¿Cuántos hemos llegado a la iglesia destruidos? ¿Cuántos hemos llegado? ¿Cuántos hemos llegado con vicios? Yo era alcohólico antes de entrar acá. Y el Señor de la noche a la mañana me quitó y no he vuelto a tomar un solo trago. Un guaspetito, como se dice. Nunca más lo volví a hacer. ¿Y saben qué es lo doloroso? Que a veces uno va y tiene amigos cristianos de muchos años. Yo tengo amigos pastores, amigos cristianos de ACEFU. Con algunos de esos llegamos al evangelio en el mismo tiempo y les encuentro borrachos, les encuentro chuchaquis y que le digo, ¿qué pasó? No, dice, es que no hay que ser ni muy, ni tan tampoco. Dice, un traguito no hace mal a nadie. Y te sacan versículos bíblicos y ¿qué te dice? Ahí está, en la palabra dice que el vino es bueno, ¿no? Que el vino es bueno. ¿Cómo que todo el vino es bueno? Y voy a la palabra y encuentro que dice que el vino es bueno para los amargados de corazón. Yo no soy amargado del corazón. ¿Hay aquí amargados de corazón? Entonces no hay tomadores de vino, ni de cerveza, ni de nada. Bueno, y les digo una cosa, mis queridos hermanos, iglesia del Señor. El Señor lo sabe todo.
dice que, aquí dice, ¿no? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esto es impresionante porque ¿qué hemos aprendido toda la vida? ¿Qué nos han enseñado? Que el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y los 7 espíritus que habla aquí, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe? ¿Alguien escribió la palabra alguna vez? ¿Cuáles son los 7 espíritus? Vamos a Isaías 11, versículo 2. Dice la palabra en Isaías 11, versículo 2. Escucha lo que dice acerca del Señor Jesús en el futuro. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí están los 7 espíritus. Vamos conmigo. Dice, espíritu de Jehová, ¿cuánto es? 1. Espíritu de sabiduría, 2. De inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. De poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Increíble, gracias Señor por tus espíritus. 7 formas distintas como el profeta Isaías hace referencia al Espíritu de Dios, a Cristo. Dice que Cristo Jesús tiene los 7 espíritus, por lo tanto, Él tiene espíritu de sabiduría, Él te da inteligencia para hacer las cosas. Él también te da espíritu de consejo. Él puede venir y darte los consejos que tú necesitas, pero lo principal de aquí es que el Espíritu de Dios conoce todo lo que estamos haciendo. Él conoce todo lo que hay en nuestros corazones. ¿Tienes cosas ocultas? El Espíritu de Dios lo sabe. ¿Estás haciendo cosas que no son buenas? El Espíritu de Dios sabe. Si tú estás en una iglesia y estás predicando la palabra y estás viviendo y estás trabajando para el Señor, pero la motivación es diferente en tu corazón, Dios lo sabe. ¿Y sabes qué pasa cuando Dios sabe y una persona no está haciendo lo que Dios quiere que haga? Te borra. Es increíble cómo está la iglesia de Sardis ahora, destruida, no existe casi nada. Anatolia es el sector donde es la iglesia de Sardis. Es prácticamente, hay pura roca, no hay nada. Eso pasa cuando uno se descuida, cuando uno no está pendiente. ¿Y qué es lo que pasó en la iglesia de Sardis? En la ciudad de Sardis estaban confiados los pastores, los líderes en esa iglesia. Como te dice la palabra, no, parece que vives, pero estás muerto. Estaban haciendo obra, claro, estaban visitando, claro, escuchaban la palabra del Señor, llegaban gente que profetizaba, claro, pero el problema es que nunca guardaron en su corazón lo que estaban oyendo. ¿Cuánto? Eso es tan común en la iglesia actualmente. Llegas, te sientas, escuchas, dices amén, todo, pero no lo guardas en tu corazón. Y cuando no guardas en el corazón, dice que Satanás viene y ahí es donde te manda esos dardos, donde te destruye tu creencia. Cuando hablaba en Apocalipsis, habla al apóstol Juan y le dice, escribe a las 7 iglesias. Si, pregunta, ¿alguna vez han leído las 7 iglesias? ¿Han escudriñado? A veces sí, pero son temas que prácticamente no se hablan mucho. Ahí está Éfeso, Esmirna, la Odisea. Iglesias terribles que uno dice, ¿cómo desde tiempos antiguos la iglesia, cómo ha funcionado? ¿Cómo se ha separado de Dios? ¿Cómo básicamente comenzaron a hacer las cosas como ellos creían que estaban haciendo bien? Y cuando habla el pastor, al ángel, es el pastor de la iglesia. ¿Quién es el responsable de una iglesia aquí en la tierra? El pastor. El pastor tiene que guiar bien a esa iglesia, tiene que estar en el Espíritu Santo. Y saben que hay una cosa, pero básica, el pastor tiene que nacer de nuevo. Wow, ¿no se sorprenden? ¿Hay pastores que predican y no han nacido de nuevo? Muchos. Pero se ven los resultados. Cuando un pastor no ha nacido de nuevo, esa iglesia no marcha. Esa iglesia está más o menos, está en stand-by y tiende a desaparecer. Entonces, cuando se hablaba de las iglesias, Dios hizo mucho. Habló a las iglesias y dijo, Éfeso, dice, tienes arduo trabajo y paciencia. No puedes soportar a los malos, has dejado el primer amor. Mira, Esmirna, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
sinagoga de Satanás. Pérgamo, retienes la doctrina de Balán, enseñas a comer lo sacrificado a los ídolos. Tiatira, toleras a esa mujer así despreciativamente, dice la palabra. Jezabel, no dijo Isabel. Jezabel, que mi esposa se llama Isabel. Dice esta mujer, enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Filadelfia, la mejor iglesia. Le dice el Señor, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es la iglesia fiel. Y a la Odisea, es la última iglesia. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Y porque dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo juicio para la iglesia. ¿Cuántas iglesias, cuántas veces nosotros hemos en esta condición de miserables, pobres, ciegos? Yo lo viví. Yo estuve varios años así, pero vino la luz de Cristo, me alumbró y pude cambiar. Cuando habla a las iglesias, habla directamente al pastor. Y yo encontré increíble en esto que estaba estudiando, las 10 señales de un pastor que no ha nacido de nuevo. En la iglesia de Sardis, ¿saben cuál era el nombre del pastor? Se llamaba Sósimo. Y en griego, ¿saben qué significaba ese nombre? El que vive. Era orgulloso, prepotente. Por eso que el Señor le dice, estás vivo, pero pareces muerto. ¿Por qué es eso? Porque no ha nacido de nuevo. Hace algunos años, me acuerdo que cuando yo estaba justamente en Guayaquil, yo trabajaba por allá, tenía unos amigos que iban al Instituto Bíblico y estos chicos salieron a una reunión. Entonces en esa reunión vino un pastor y les dijo, ustedes son estudiantes del Instituto Bíblico, qué bueno, yo quiero que vengan el día lunes y que prediquen en la iglesia. Y el uno decía, no, yo no he predicado nunca, es la primera vez que vamos a predicar. Y le decía, tú predicas, no, tú predicas, no. Hasta que un chico que estaba ahí, el más joven, dijo, yo nunca he predicado en mi vida, nunca me he subido a un púlpito y podré predicar. Y el pastor le dijo, dale, tú tienes el Espíritu Santo, ¿eres nacido de nuevo? Sí, yo soy nacido, dale, predica. Y este chico subió y se quedó en el púlpito más de 1 hora predicando, lo que él nunca en su vida lo había hecho. Y en esa hora ya cuando vino el llamamiento, ¿no? Y esto era una reunión de pastores. Cuando hubo el llamamiento se acercaron como 50 pastores. Entre ellos el director de ese seminario, llorando, y se arrodillaron y dijeron, nosotros no hemos nacido de nuevo. Qué increíble, ¿no? Pastores de un seminario, no estoy atacando ni nada por el estilo, solo estoy hablando la verdad, ¿no? Pastores de un seminario, pastores que está dirigido a una iglesia. ¿Cómo puedes hacer que tu iglesia salga adelante si tú no eres nacido de nuevo? Tenemos la costumbre en las reuniones de decir, ¿quién quiere aceptar a Cristo? Y la gente se levanta las manos y muchos aceptan a Cristo. ¿Seguirán en el camino? No lo sabemos. Pero lo más importante es predicar. ¿Quién quiere nacer de nuevo? Es lo importante. Pregunten esta mañana ustedes, ¿han nacido de nuevo? Amén. Pero ese amén está así nomás. ¿Han nacido de nuevo? Amén. Ya, qué cambio. Entonces hay que demostrarlo, hay que nacer de nuevo. Entonces aquí están las señales para uno darse cuenta a qué tipo de iglesia está asistiendo, cómo está funcionando tu iglesia y cómo estamos funcionando nosotros como iglesia. Miren, dice la primera señal, dice, tiene el pastor personal arrogante, presumido, extravagante, igual que el pastor de Sardis, igual que la iglesia de Sardis e igual que la ciudad de Sardis. Era arrogante, presumido y extravagante. Segundo, tiene un espíritu mesiánico. Él dice ser que es el único depositario de la verdad. Entonces dice como que si yo hubiera hecho un contrato con el Señor y solo yo puedo predicar la verdad. Hay muchos pastores que, especialmente en este último tiempo, ustedes van a decir, ¿qué pasó con el hermanito? ¿Viene a acabar a la iglesia? No, mis hermanos, la iglesia está pasando por un marasmo espiritual increíble, donde hay muchos líderes que dicen ser líderes, pero lo que hacen es manejar sus congregaciones y manejar bajo su propio criterio, mas no de Dios. Es la segunda seña, no es mesiánico. Tercero, dice, las predicaciones y la enseñanza
carecen de un verdadero conocimiento espiritual. Cantinflean mensajes espirituales que no nos llevan a la congregación. Ahora que tenemos el YouTube, ¿cuántas veces hemos visto un montón de, yo paso viendo un montón de pastores, ¿qué está diciendo este hombre? Y tú encuentras muchos pastores que únicamente predican experiencias personales, predican, no sé de qué libro se sacan vivencias chistosas muchas de las veces, y la gente esa iglesia está full y levantan las manos, pero no predica la verdad, pero no predica la palabra de Dios que te cambia la vida, pues. ¿Qué necesitas tú? ¿Llegar a una congregación y que te hagan reír? ¿O llegar a una congregación y que te llenen de la palabra de Dios? Respuesta, que te prediquen la palabra. Y la palabra de Dios es dura, la palabra de Dios es eficaz. Te dice cosas lindas, pero también la palabra de Dios te da machete, pues. Te llega en el corazón en tal forma que a veces uno sale destrozado y dice, bueno, tanto tiempo en el Evangelio, ¿y qué tengo? ¿Qué he retenido? ¿Qué he aprendido? Muchas veces nada, pero podemos seguir adelante porque el Espíritu Santo nos lleva adelante. Amén. Tiene un espíritu de autoexaltación. Miren, hermanos, si hay una cosa que yo toda mi vida he detestado, es cuando un líder, un pastor, un encargado de una obra se va de vacaciones. Regresa y dice, a ver, me voy de vacaciones, cuidarán, ¿no? de mi tiendita. Esto no es una tienda, esto es la iglesia del Señor. Hay que respetar, hay que vivir, hay que sentir, hay que amar a la iglesia lo que está haciendo. No es solo yo hace algunos años así mismo, porque ya tengo algunos años. No parezco, alguien me pregunta cuántos años tengo, pregúntame. Estoy hablando en lenguas. Entonces ese espíritu de autoexaltación es tremendo, ¿no? Yo hago esto, le decía a un pastor amigo hace muchos años, si tú estás yendo a predicar y uno de tus hijos tiene un accidente, que es una cosa terrible, y está en la calle herido, ¿qué haces tú? ¿Te vas a predicar o le vas a ver a tu hijo? Me dijo, yo voy a verle a mi hijo ese rato. Perdón, yo me voy a predicar. Y digo, ¿y tu hijo? Dios le sanará. Yo pienso que no es así. Hay prioridades. Yo le voy primero a ver a mi hijo. Yo sé que el Señor le va a sanar. Y después iré a predicar una palabra en la iglesia. Pero no lo hacen porque es la exaltación. Solo yo puedo predicar. Solo yo puedo hablar. Solo yo recibo la bendición. Solo yo. ¿Se acuerdan de Benny Hinn? Hace años. ¿Hay alguien que se acuerda de Benny Hinn? Yo me fui una vez a Caldo Miñahue. Yo estaba encendido, estaba en esos años en que para mí lo único que importaba era la obra del Señor. No sabía nada de diezmos, no sabía nada de aprenderse los versículos, pero lo único que tenía en mi corazón era asistir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y voy a verle al pastor Benny Hinn, recordado por unos buenos libros en ese tiempo, supuestamente, que escribía. Y estábamos parados y él supuestamente tenía dones de sanidad. Y decía, ¿cuántos hay enfermos? Y todo el coliseo levantaba la mano, estamos enfermos. Y él hacía así, y la gente se caía. La galería se caía. Toda la gente en el suelo. Esa fue la primera experiencia. La segunda experiencia, hace años vino un pastor, o sea, como el apellido Durman, algo así. Nunca más oí de él. Y cuando vino a predicar aquí en Quito, él necesitaba una persona que hable en inglés, que le traduzca. Y le dijo al pastor Edison, acompáñanos a la iglesia, estaban en la Vicentina. Y él me dijo, acompaña, y fuimos los dos. El púlpito aquí decía que era la sanidad, y aquí había un montón de gente con discapacidades. ¿Cómo se llama ahora? Especiales, algo así se llama. No, en sillas de ruedas. Y este pastor les decía, a ver, vamos a recibir las sanidades, levántate y camina. Y las personas se caían de las sillas, se golpeaban y no podían levantarse. Yo estaba parado aquí, el púlpito era alto aquí. Y el pastor eso le estaba predicando y me regresaba a ver, como que me decía, ¿estás viendo? Le digo, sí, pues. Después dijo, vamos el Espíritu Santo. Y hacía con las manos así. Y la gente se caía. Y en este lado del púlpito había un montón de pastores, como unos 30 pastores sentados en la silla. Entonces él le rezó y dijo, aquí, el Espíritu Santo hizo así. Y toditos se cayeron, menos uno, me acuerdo de un morenito bien alto, porque no estaba pendiente de lo que estaba hablando. Y el rato que se caen,
él se da cuenta y comienza a recibir el Espíritu Santo y gritaba y era así, zapateaba. Y les pisaba la cabeza a todos los que estaban en el suelo, les pisaba la cabeza, la cara. Terrible, me acuerdo que uno dijo, ay, y se le acabó lo que estaba en el Espíritu Santo. Y me acuerdo que Pastor Edison, yo le vi al pastor que él cambió el rostro y se dio cuenta, ¿no? Y bueno, acabamos la prédica todo y el pastor Edison bajó muy molesto, ¿no? Yo vi todo esto, yo pude ver cómo este pastor le cogía al pastor de la iglesia principal, que le trajo al hermano, y le puso, y este hermano cayó al piso, y cuando cayó al piso, se pegó un golpe que aquí estaba yo. Vi cómo la cabeza cayó aquí y saltó y se quedó, no se quedó en el Espíritu Santo, se quedó inconsciente del golpe. Entonces dije, esto no es así, esto ya es de hace muchos años, estoy hablando del tiempo de Eloy Alfaro, no es para tanto. Entonces cuando bajamos le pregunto al pastor eso y le digo, pastor, me dice, nunca más vuelvo yo a interpretar a un hombre como ese no es un hombre de Dios. Mira, eso es hace años, yo todavía no entendía quién estaba queriendo saber de qué se trata la palabra. Eso es cuando un pastor es con mucha autoexaltación. Quinto, dice hablan mucho en los pastores que tienen estos síntomas sobre asuntos milagrosos para atraer a la iglesia personas. Gran reunión de sanidad, es para que se reúna la gente de sanidad. Gran reunión porque vamos a pedir por trabajo y la iglesia full de personas que necesitan trabajo. Vamos en y así se hacen, y eso no es así. Nosotros tenemos que ver que la gente venga acá a la iglesia, ¿para qué? Para que reciba la palabra de Dios, para que haya un cambio en el corazón, amén. Dale un aplauso al Señor, a ver si nos motivamos un poquito. El sexto dice espíritu de control. Balán es el dueño del pueblo, controla las vidas de personas. Era un profeta que andaba diciendo cualquier cosa en ese tiempo. Y hay muchas iglesias que cogen esas doctrinas. Hay, por ejemplo, esta iglesia como es la brasilera. Pare de sufrir. Mira, ahí te llaman a la iglesia, ¿para qué? Dicen, ¿verdad? Los pastores de aquí tenemos carros, tenemos casas, vengan a esta iglesia, porque después de un tiempo van a tener carro, van a ganar bien, van a tener casas, van a tener... Y esas iglesias son a full. Esas iglesias no están bien, esos pastores no están bien. ¿Qué están esos pastores? Viviendo, pero están muertos. Amén. Están bien, pero están muertos. ¿Por qué hablamos en estos últimos tiempos? Porque en redes sociales hay cantidad. Mira, tan doloroso que es. Tú entras a las redes sociales y el pastor o los mismos cristianos están atacando a los cristianos. ¿Que por qué hay que imponer manos? ¿Se da o no se da los diezmos? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y el mismo cristiano está atacando al otro cristiano. Y eso se entera la gente que no es cristiana. ¿Y qué dice de nosotros? Yo donde esos yo no voy nunca más, pues. ¿Cómo voy? Si entre ellos se pelean, ¿yo cómo voy a estar yendo para allá? ¿Por qué? Porque estás vivo, estás muerto, pero estás vivo, pero estás muerto. Noveno dice, manipulación para pedir dinero. Ay, esta sí es cosa seria. Miren, esta sí es cosa seria. Porque la mayoría de las iglesias que no han nacido de nuevo, ¿en qué están? En el negocio. Desgraciadamente hemos visto los que ya somos adultos ya y hemos pasado tantos años del evangelio. Yo he visto un montón de pastores, de predicadores. Yo he leído libros desde hace años, muchos libros. Bienvenido Espíritu Santo. Benny Hinn escribió ese libro y hablaba mucho de la sanidad. Y de pronto me entero que la mujer era alcohólica. O sea que él nunca pudo salvar a la mujer, nunca pudo darle la palabra, nunca pudo hacer un milagro. Mira, ahí nomás te das cuenta. Y todo es asunto económico. Yo he visto grandes pastores, buenas prédicas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Hable quien hable, cuando se habla la palabra del Señor, es poderoso. Cuando se habla la palabra de Dios y hay sanidad, claro que hay sanidad. Cuando se habla la palabra, hay bendición, claro que hay bendición, pues, porque la palabra de Dios es eterna y es poderosa. Amén. Un aplausito al Señor, por favor. Así con esa injundia que se ve. Y la última, hacen énfasis en profecías, sueños, visiones y experiencias místicas. Yo he visto últimamente predicadores que dicen, mira, vengan a la iglesia porque yo tengo un sueño.
Y en ese sueño y comienzan a decirte experiencias que cuando uno habla, cuando uno ve, escucha y analiza, son demoníacas, son satánicas. No todo lo que sale de la boca del hombre es bueno. Solo cuando sale de la boca de Dios la palabra es buena. Esas son las 10 señales. Analiza, como cuando digo así, no es para la iglesia Bethesda, es para cada uno de nosotros. Analiza cómo estás viviendo. Después dice, y las 7 estrellas. ¿Cuáles son las 7 estrellas? Cuando habla de las 7 estrellas son los pastores. Ellos tienen el encargo de revisar, de dirigir una iglesia. Y dice que el Señor tiene los ojos y que va por todo el mundo. El Señor tiene la capacidad de ir en iglesia, chequeando, viendo cómo están las cosas. Por eso es que escribe a las 7 iglesias. Algún rato habrá que dar una enseñanza sobre el resto de las iglesias, que son impresionantes. Además hay una cosa, que el Señor sabe todo lo que tú piensas y todo lo que tú vives. Dice, en la palabra dice, la palabra no está en mi boca todavía, pero tú lo sabes todo. O sea, el Señor sabe todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Me acuerdo la cuestión esta cuando iba caminando Felipe y el Señor Jesús estaba buscando a los discípulos. Y Felipe le dice a Natanael, le dice, oye, don Nata, sí, le acabo de conocer, dice a un Señor que dice que es el Cristo, que es Jesús. Y le dice, y Natanael le dice, ¿y de dónde es? Dice, de Nazaret. ¿Qué puede salir de Nazaret? Dice, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Pero cuando le ve el Señor Jesús, a Natanael le dice, miren, he ahí un israelita, un verdadero israelita que no tiene engaño en su corazón. Eso significa que Dios sabe tu corazón. Nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que Dios está haciendo, pero Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Así es que si tienes por ahí unos gatitos encerrados, el Señor sabe. Si ahí tienes unos engañitos, unos pecaditos pequeños, el Señor sabe. El Señor sabe si tú te descuidas una de esas noches y te vas con tus amigos, especialmente cuando uno está trabajando en una institución pública. Vos te contaminas mucho. Si uno no está con el Espíritu Santo, difícil es estar en medio de las manzanas podridas. Uno también se prohíbe. Entonces por ahí viene un guaspetito, será, a los labios nomás no hace daño. Te fregaste porque ya comenzaste poco a poco y vas cayendo en pecado. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis dice que tiene un nombre que no es coherente con su esencia, se hace llamar de una forma diferente a la que vive. Tú no eres como vistes, tú eres como eres, porque vos puedes ponerte un vestido militar y por eso no significa que eres militar. Te puedes poner de médico, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mujer dio a luz mi primera hija. Yo me fui ese día cuando mi esposa quedó en el seguro, yo me fui a jugar fútbol con mis compañeros de la oficina y me pegué los guaspetitos, bien pegados como sabía pegarme en ese tiempo. Y mi mujer ya había dado luz, me parece que fue en la tarde fue o mediodía. Que no molestes, dice, a mediodía. Pero yo a mediodía seguía jugando fútbol y dale los tragos y la guitarra, ¿no? Cuando a las 6 de la tarde digo, si esto que mi mujer está dando a luz. Y me vengo corriendo al seguro y no me dejaron entrar. Yo tenía un primo que trabajaba ahí que se llamaba Eduardo. Entonces voy y le digo, préstame tu mandil. Y me puse y entré, vengo a verle a mi hija. Y me acuerdo que vino una señora, está borracho. Silencio, le dije. Yo soy el doctor Eduardo, mi primo se llama Eduardo Acuña, ahí estaba Eduardo Acuña. Digo, soy Eduardo Acuña, soy el doctor. Doctor, ¿en qué? Yo soy doctor. Pasé. Mira la irresponsabilidad de uno cuando no conoce al Señor, ¿no? Qué increíble. Sí hemos tenido algunos problemitas, no. Sí hemos tenido problemitas alguna vez. Muchos. Dice Juan 2, 24 y 25. Dios todo lo sabe. Dios conoce las obras de Sardis. Versículo 24. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se afanen en decir a la gente quiénes son. A veces, nosotros, pastorzazo, yo muchas veces, a mí me ha gustado desde que yo me gradué de arquitecto, porque yo soy arquitecto por si acaso, siempre me gustó que me digan arquitecto.
Por vanidad, sí, Señor, por vanidad. Pero hasta la fecha, cuando me dicen, ¿qué fue López? Pucha, no me siento tan bien, pues. Pero cuando me dicen arquitecto, hijo, yo paso, se me hincha el ego. Y eso pasa en el Evangelio también. Hay muchos líderes que cuando se les dice pastor, se hinchan, ese ego tremendo. Pero Dios sabe todo eso. Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Primera de Corintios 3, 12 y 14 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara. Pues por el fuego será revelado, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego le probará. Versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que se edificó, recibirá recompensa. Si el fundamento es Cristo, se va a saber cómo sobreedificaste. En la iglesia vamos a ver si pusiste oro, piedras preciosas, o edificaste sobre madera, heno u hojarasca. El fuego se lo va a quemar. ¿Qué pasó en esta pandemia, en estos años de pandemia? Muchas iglesias desaparecieron, ¿no? No pasó nada. Inclusive hay pastores que se murieron y desaparecieron. Otros se fueron al mundo y fueron a trabajar públicamente, si es que podían. Y la iglesia prácticamente desapareció, mucho de la iglesia, siquiera un 60, 70%. Hablo de aquí del Ecuador, a nivel mundial igual. Pero sí hubo un pequeño remanente, sí hubo algunas iglesias que salieron, no importa la enfermedad, el contagio, y fueron, hicieron obra, y visitaron, y predicaron la palabra. Y esas iglesias siguen y seguirán, porque esas iglesias estaban haciendo las cosas como Dios manda. Las otras iglesias que hoy no hicieron estaban despreocupadas, como Sardis, como la ciudad de Sardis. ¿Por qué fue conquistada Sardis? Porque estaban despreocupados, no pusieron guardias en ese sector por donde entraron. Los guardias estaban por acá, hicieron y les acabó. Después vino un terremoto de imprevisto. Vino el terremoto y acabó con la ciudad. Así pasa con las iglesias, cuando uno ha sobreedificado sobre madera o hojarasca, el fuego lo quema y desaparece. ¿Se han dado cuenta por qué a veces grandes predicadores, grandes líderes de la noche a la mañana desaparecen? Y se acabó. Tantos años predicando la palabra, tantos años trabajando por la obra de Dios, y se desaparece, y se acabaron. ¿Qué será? Solo Dios sabe qué es lo que estaba pasando en ese corazón y cómo estaba dirigiendo la iglesia. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, en el versículo 3. Y guárdalo, mira lo que estás haciendo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré por ti. No hay que descuidarse. No sabemos a qué horas va a venir el Señor como ladrón, dice. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un ejemplo. Te vas con tus amiguitos, dices, bueno, aquí me pego un traguito nomás, no pasa nada, bonito. Y llega el Señor, te fregaste. Si dices, voy a tener una relación amorosa que no es buena, que vamos a ir en asuntos íntimos, esta vez nomás ya, después me arrepiento. Nada, puede ser que el Señor llegue ese momento y te quedaste. Así de simple. O cuando estás odiando o estás queriendo hacer mal a una persona y llega el Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te quedaste. Así es. Versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estaba estudiando qué es la palabra digna, viene de un verbo que significa equidad. La balanza, cuando tú tienes una balanza, ¿no? Aquí tienes un platillo, aquí tienes otro platillo. Aquí debe estar la palabra de Dios y aquí debe estar como tú vives. A veces hay desbalance, ahí no eres digno. Y aquí dice que hay que ser digno. Tenemos que estar entre lo que predicamos y lo que vivimos. Amén. Así efusivamente. Gloria a Dios. Así. De lucha. Dice, pero tienes pocas personas en Sardis. Hoy de mañana que entré, le vi a mi hermana Betty. Nosotros somos de las pocas personas, Betty. Ven, ¿no? Amparito, somos de las pocas personas. Mira. Ya tenemos décadas aquí. Yo me considero un remanente del Señor. ¿Qué tal, mi hermana Betty? Somos remanentes del Señor. Toda la vida hemos estado trabajando. No importa lo que haya pasado en esta iglesia. Y somos remanentes.
y estamos siempre aquí en la obra. Otro remanente. Mira, ¿y el resto? ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? ¿Vamos a ser remanentes también? Amén. Los miércoles nos reunimos en culto de oración. ¿Quiénes estamos los días miércoles? El remanente de la iglesia. ¿Y el resto qué pasó? No tienes necesidades, estás viviendo bien, tal vez estás viviendo despreocupado, que no necesitas un día miércoles venir a arrodillarte, que es la cosa más linda, porque uno viene cargado, viene sufrido, viene atado, y cuando vienes los miércoles, ¿qué pasa? Te sueltas, el Espíritu Santo te guía, el Señor te restaura, el Espíritu Santo te recupera. ¿Cuántos van a venir el día miércoles? Hagan un compromiso, vengamos a orar al Señor, amén. Hace años, antes de la pandemia, los miércoles, los cultos de oración en esta iglesia eran a full. Nos quedábamos hasta vigilias. Ahora no hay cómo hacerlo porque si sales de aquí a las 9 de la noche en la esquina ya te dejan yucho, como se dice, te asaltan. Pero vente los días miércoles. Que esta iglesia salga adelante. Ahí fue el testimonio de mi hermana, ¿no es cierto? ¿Edificó ese testimonio? Claro que edificó. Es necesario que vengamos y demos los testimonios. Hace años aquí un hermano se cayó del 5º piso, se cayó de cabeza, se reventó el cerebro y se le rompió el cuello. Y el Señor le restauró y todavía vive. Ese testimonio es bueno saber, claro, pues hermanos, ¿no es cierto? Hay un montón de gente que viene acá sin trabajo y viene el testimonio, saben que he estado hecho pedazos, pero yo estoy aquí. ¿Por qué? Que el Señor me levantó, me dio el trabajito que yo tanto buscaba. No venimos por eso, venimos por la palabra del Señor, pero eso es un aderezo. Eso te da, cuando tú vienes y escuchas eso, ¿qué te hace sentir a vos? Se potencializa la fe. ¿Cómo llegó Harold hace años que me acuerdo? Con un pelo de colores, era increíble. Y tenía su problema de salud, ¿no? El Señor te sanó, ya está hasta ahora. ¿Estás agradecido? ¿Cuántos están aquí agradecidos con el Señor les ha hecho algo? Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor, amén. Antes que otros remanentes, Mario Cantú, yo le conozco a él desde jovencito, ahora ya está mayorcito, casi mi edad tiene, no, desde joven le he visto al Mario aquí. A la mamá, no pasa un día, está más joven que vos. Esos son los remanentes, entonces vengamos a la iglesia, compartamos, hagamos que esta iglesia salga, que esta iglesia sea el ejemplo de fe, de fidelidad. No es necesario que seamos millones, que la iglesia con grupos que podamos salir y evangelizar y dar nuestro testimonio de vida. ¿Te acuerdas el miércoles las manos que te va a bendecir el Señor? Marquito, ¿sí te acuerdas? Sí, durito, eso. Entonces, estas pocas personas de Sardes que no han manchado sus vestiduras, que son dignas, que no se contaminaron, que no han manchado sus vestiduras en medio de las manchas. Mira, qué difícil que es cuando uno está en una institución pública, ¿no? ¿Cómo te puedes contaminar? Es increíble. A veces la gente sin darme cuenta. Yo me encontré con un amigo la semana anterior. Es un amigo de las Fuerzas Armadas. Yo juego los días sábados porque yo todavía juego, no como otros, ¿no? Y hermano en Cristo, nos conocimos hace muchos años, en la iglesia de Verbo, me acuerdo, nos conocimos hace muchísimos años. Y él estaba molesto, dice, con esto de la política, no sé. Le digo, pero tú todavía sigues en la FAE. Sí, claro, dice, pero ¿cómo me arrepiento no haber cogido plata cuando lo pude hacer? Hermano en Cristo. Le dije, a ver, cuéntame cómo es eso. Yo estaba en el comité de calificación de ofertas y en un gobierno X tuve chance de hacer mucho dinero. Mis compañeros, casi todos los que están aquí, el que estaban jugando, ese hermano tiene a la familia estudiando en Suiza. Este otro tiene casa, ve el carrazo que tiene, ve la moto que tiene. Y yo no tengo nada porque no me arrepiento no haber cogido la plata que me ofrecieron. ¡Wow! Hermano, en Cristo ya nos conocemos como unos 35 años. ¿Qué pasó en su vida? Estaba vivo, ¿no? Pero estaba muerto. Dice, el que vence, el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. Dice, no borraré el nombre del libro de la vida. Controversia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? En eso está dedicado ahora los defensores de la sana doctrina.
¿Se levanta o no se levanta las manos? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y hay casos en que muchos hermanos se han graduado en seminarios bíblicos de las Asambleas de Dios, han asistido a iglesias de las Asambleas de Dios y están defendiendo que la salvación no se pierde. Y después cambian las doctrinas y se van a tras otras doctrinas. ¡Qué increíble! Y esto es tan sencillo. La salvación, yo digo, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación, los que nacieron de nuevo, ellos no se van a perder nunca. El resto sí. Si tú naciste de nuevo, dice que tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. Amén. Naciste de nuevo, ahí está tu nombre. Anita, Mario, hasta vos estás. Y no te va a borrar. ¿Por qué? Puede ser que cometas cierto tipo de pecados, pero el Espíritu de Dios te redarguye y te cambia. Dice que el pecado ya no se enseñorea de ti. Hasta los músicos tienen chance. Entonces el que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Qué lindo, ¿no? Viene el Señor Jesús intercesor y dice, mira, ahí le ves a Mario Cantuña, yo le conozco la vida de él, yo intercedo por él. Increíble. Ahí está, Amparito, yo te conozco. Harold. Y el Señor dice, sí, yo le conozco. Es la intercesión. En Marcos 9:2 dice la palabra, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. ¿Sabes qué necesitas? Porque ¿cuándo sucede eso? Cuando naces de nuevo, tus vestiduras son blancas. Y ya vamos a hacer, al final de esto vamos a hacer un pequeño llamado. Ese blanco es símbolo de pureza, limpieza, santidad y consagración. Recuerda, lo blanco es signo de pureza, limpieza, santidad y consagración. Y de los que vencen no borraré del libro de la vida. Cristo no promete no borrar nuestro nombre del libro de la vida. Es el libro donde está escrito el nombre de todos los seguidores de Cristo, los que hemos creído que Él murió por nosotros y que nos compró a precio de sangre. Además, si no les negamos en esta tierra, Él dirá nuestro nombre delante del Padre y de los ángeles. Tremenda bendición. Perseveremos y no decaigamos, hermanos. Amén. Como conclusión, ¿qué tenemos que hacer? Mire, esta palabra a la iglesia de Sardis tiene que cambiar el corazón. Es preciso que cambie el corazón de todos los que estamos siguiendo en esta mañana aquí. Tienes que cambiar. Ya no podemos estar viviendo como cristianos. Decimos que somos cristianos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Ya debemos cambiar. ¿Y qué debemos hacer para revivir lo que está por morir? Primero, reconciliarnos con Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Quieres reconciliarte en esta mañana con Dios? Amén. Dice, esta reconciliación no es para volver a recibir nuestra salvación, sino para volver a nuestra amistad con Dios, para reconocer que le hemos fallado, para reconocer que nos habíamos alejado y que necesitamos y anhelamos volver a tener una relación cercana con Él. Para poder hacer esto solamente necesitamos un elemento indispensable, un corazón arrepentido. En el Salmo 51, 16, 17 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, que dice, no despreciará Dios. Y segundo, caminar en sus caminos. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hay que comprender algo muy importante. No basta con solamente caminar en los caminos de Dios los días domingos. Tenemos que caminar siempre. Amén. Siempre tenemos que estar en los caminos del Señor. Pase lo que pase, lo que sucede en el día. Y el último punto, el tercero, procurar vivir una vida agradable para Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Tenemos que saber
que si algo hace morir poco a poco nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, son nuestros pecados. Ojo, es decir, todo aquello que sabemos que no es agradable al Señor, pero que aún así lo hacemos. Es por eso que para vivir nuestra espiritualidad y nuestra comunión con Dios, tenemos que procurar agradarle con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Se requiere hacer un sacrificio vivo, es decir, hacer morir en nosotros lo que el Señor no le agrada, para que nuestra espiritualidad reviva y nuestra comunión se fortalezca. Amén, hermanos. Eso es lo que el Señor dice a la palabra a la iglesia de Sardis, es lo que dice a la iglesia de Betesda, es lo que dice a cada uno de nosotros. Tenemos que arrepentirnos. Amén. Agáchate un momento, cierra los ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios. En esta mañana quiero hacerte una pregunta. No vas a pasar, no vas a levantar las manos, únicamente vas a dejar que te guíe el Espíritu Santo. ¿Necesitas volver a nacer de nuevo? No me digas nada, absolutamente nada. Es entre tú y Dios. ¿Es preciso que nazcas de nuevo? Amén. Y en esta mañana el Espíritu Santo te está redarguyendo. Él te va a dar la fuerza para que tú puedas seguir luchando día a día. Lo importante, nacer de nuevo. Gracias, Señor, por esta mañana. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por darnos siempre la oportunidad de nacer de nuevo. Gracias, Señor, porque llama siempre nuestra atención, porque tu voluntad, Señor, es que estemos cerca tuyo, Señor. Y no queremos, cada uno como persona, no queremos ser Sardis, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte, a vivir tu voluntad, a ser tuyo, Señor. Ayúdanos a ser de posibilidad para otros, Señor, siempre. Ayúdanos a predicar aún sin abrir nuestra boca, Señor. Que nuestra manera de vivir, Señor, sea evidente y muestre restauración, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser siempre emisarios de verdad, de luz, de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que nos das, Señor, para mostrar que tú eres real, para demostrar con nuestra vida real que eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia, no a pertenecer, no a ser parte solamente, no a ir un domingo más, Señor, sino a ser iglesia. Hacer lo que tú esperas que hagamos, Señor. A no solamente estar, sino ser. Ayúdanos, Señor. Ponemos ante ti, Señor, nuestras equivocaciones también, porque nada es oculto para ti, Señor. Míranos, Señor. Aquí estamos, Señor, con equivocaciones, con defectos, con errores muchos, Señor. Pero también, Señor, con ganas de conocer de ti, con ganas de mostrarte, de vivirte. También estamos aquí con mucho amor para ti, Señor. También estamos aquí porque conocemos que tú eres nuestro Dios, Señor. ¿Y quién eres tú, Señor? También estamos aquí, Señor, porque en un momento te conocimos, Señor, y vimos que tú eres verdad. Y porque vimos lo que tú podías hacer en nuestra vida y lo que hiciste a través de nosotros, Señor. Y porque tocaste muchas vidas, Señor. Y porque lo sigues haciendo. Y porque sigues teniendo pensamientos de bien para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no confundirnos, a no dejarnos engañar, Señor, por palabras vacías muchas veces, Señor. Ayúdanos a no confundirnos y a ser iglesia. Ser, Señor.
que cada uno de nosotros podamos ser y no simplemente estar. Porque si son, donde sea que nos encontremos, Señor, estás tú. Vas a estar tú, Señor, y estará tu iglesia presente. Ayúdanos, Señor, a ser quienes sostiene al que está caído, a levantar al que está en el piso, Señor, como lo haces tú con nosotros. Ayúdanos a ser una mano amiga siempre, Señor. Ayúdanos a bendecir a quien vemos en necesidad, Señor. Ayúdanos a dar para quien lo necesita. Ayúdanos a ser activos, que nuestra fe sea activa, Señor, que se vea, Señor. Y que lo que nosotros hacemos en lo íntimo contigo, Señor, se manifieste públicamente para aquellos que lo necesitan. Queremos darte gracias también por nuestra iglesia, Señor, por todos estos años. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, Señor, gracias por lo que ha significado Bethesda para nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por nuestros pastores. Gracias por ellos. Te pedimos que los bendigas, que los ayudes, que los llenes de sabiduría, que los ayudes a mantenerse siempre en ti, Señor. Ayúdalos, Señor, bendice a nuestros pastores y ayúdanos también para ser de bendición para ellos, Señor. Que así sea, Señor, que así sea. Y en este momento oramos también, Señor, por toda la iglesia en el mundo, Señor, por tu iglesia. Oramos por aquellas iglesias confundidas, también oramos por ellos, Señor, para que tú seas luz en ellas. Oramos por la iglesia, Señor, que te conoce, que camina, para que nunca se detenga, Señor, para que no falte nada. Señor, la pandemia fue muy dura para la iglesia a nivel mundial, Señor. También fue dura para Bethesda, Señor. Hoy oramos, Señor, para que nosotros, cada uno de nosotros, seamos ese remanente que se levanta, ese remanente que impulsa, levanta, que sostiene a la iglesia, que sostiene a las personas de la iglesia, Señor. Hoy oramos por aquellos que por cualquier razón no se encuentran aquí en este momento. Oramos por ellos y te pedimos que los bendigas, Señor, que toques su corazón, que no se aparten de ti, Señor, y que si lo hicieron, regresen a tu camino, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias porque ¿qué sería de nuestra vida sin tu iglesia, Señor? Gracias por lo que has hecho en nuestra vida a través de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en este momento tenemos un video que queremos mostrarles. Estaban sentados. Pregunté, si somos atrapados, ¿qué me pasaría a mí? Dijeron, bueno, te deportarían en 24 horas e iríamos a prisión por 3 años. Les dije, están relajando. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión por su fe? Y de los 22, 18 levantaron las manos. Ni pensarlo. Y les pregunté, ustedes los 22, ¿cuántas personas supervisan? Porque ellos eran líderes de grupos cristianos clandestinos en la provincia. Si contaran todas las personas en su jurisdicción, ¿cuántas serían? Y ellos contaron un poco más de 20 millones. Y les dije, ¿qué? Porque olvidamos que hay más de 1.3 billones de personas en China. Esto es loco. Bueno, yo tenía 15 Biblias y la pasé a los que pude para leer 2 de Pedro capítulo 1. Y ahí mismo una señora le pasaba la Biblia a otra que le quedaba al lado. Y pensé, interesante. Como quiera fuimos al escrito y mientras empezábamos a leer entendí el por qué ella había prestado su Biblia. Ella había memorizado todo, recitó el capítulo completo. Y cuando acabó, fui a hablar con ella en receso y le dije, ¿acabas de recitar el capítulo entero? Y dijo, oh sí, me he aprendido muchos capítulos. Le dije, ¿dónde memorizaste tantos capítulos? Ella dijo, en prisión. Uno tiene bastante tiempo en la prisión. ¿Pero no te confiscaron la Biblia? Ella dijo, sí, pero la gente trae la palabra escrita en pedazos de papel y la infiltran. Y le dije, pero si te encuentran el papel, ¿no lo confiscan? Me dijo, sí, pero por eso te lo memorizas lo más rápido posible. Porque puede que te quiten el pedazo de papel, pero no te podrán quitar lo que está escrito en tu corazón. Y pensé, wow. Bueno, después de 3 días te enamoras de estas personas.
Y cuando todo acabó les dije, ¿cómo puedo orar por ustedes? Ya voy de regreso a América. Ustedes han sido maravillosos. ¿Cómo puedo orar por ustedes? Y dijeron, ¿sabes? Ustedes pueden congregarse de esta manera cuando quieran en América. Nosotros no. ¿Puedes orar para que algún día seamos como ustedes? Los miré y les dije, yo no haré eso. Y con sus ojos incrédulos me miraron y dijeron, ¿pero por qué? Y les dije, porque ustedes se montaron en un tren por 13 horas para llegar aquí. En mi país, si tienen que manejar más de 1 hora, la gente no viene. Ustedes se sentaron en un piso de madera por 3 días. En mi país, si la gente tiene que sentarse más de 40 minutos, se van. Ustedes no solo se sentaron aquí por 3 días en un piso duro y de madera, sino que lo hicieron sin aire acondicionado. En mi país, si no hay asientos acolchados y aire acondicionado, la gente usualmente no regresa. En mi país tenemos un promedio de 2 Biblias por familia y no leemos ninguna. Ustedes difícilmente tienen Biblia y la memorizan de pedazos de papel. Yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, pero sí voy a orar para que nosotros seamos como ustedes. Wow. Wow. Saben que hoy en la mañana, cuando llegamos, siempre nos reunimos los siervos un poco antes de que empiece el culto y oramos. Y me fui a tomar un cafecito arriba. Y estaba viendo un video de una entrevista que le hacían, o era un podcast que le hacían a un escritor que se llama Lucas Ley, de pronto algunos de ustedes lo conocen. Y él decía que algo que empata muy bien con el mensaje que nos daba Eduardo, perdón, el arquitecto. Sí. Y él decía algo bien interesante, y es que, decía él, tenemos muchos evangélicos que no son cristianos. Y entonces decía, ¿cómo muchos evangélicos que no son cristianos? Dice, sí, tenemos mucha gente que vive la cultura de ir a la iglesia, que vive la cultura evangélica, que canta, que se sabe las canciones, pero que realmente no ha nacido de nuevo, que realmente su manera de vivir no demuestra al Dios vivo que nosotros tenemos. Y era algo que empata totalmente con lo que nos estaba diciendo Eduardo el día de hoy. Y es que definitivamente sí, necesitamos vivir ese Dios que tenemos. Así que démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y bueno, es momento de dar nuestras ofrendas, es momento de dar nuestros diezmos. Quiero pedirle a los hermanos anfitriones que se acerquen y vamos a orar primero. Amado Señor, queremos agradecerte, Señor, agradecerte por este día, por la bendición para nosotros, Señor. Y queremos también agradecerte por la bendición que es dar, Señor. Te pedimos que tu obra nunca se detenga en el mundo, Señor, por falta de recursos, de ningún recurso, Señor. Que siempre hayan manos que den, Señor, que siempre hayan pies que estén dispuestos a ir, personas que estén dispuestas a hablar de tu palabra en cualquier parte del mundo, Señor. Que siempre podamos vivir el testimonio, Señor. Hoy oramos, Señor, por nuestros trabajos. Hoy oramos también por familias. Hoy oramos por las necesidades que tengan en los distintos hogares para que sean suplidas, Señor. Y te damos gracias porque venimos a dar, Señor, y podemos dar porque tú nos diste primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasemos a dar los diezmos y las ofrendas. Bendito Señor, te agradecemos una vez más, Señor.
Gracias por nuestros trabajos, Señor. Gracias por los estudios. Gracias por nuestros hijos, por nuestra familia. Señor, te pedimos, Señor, que nunca falte recursos en casa, Señor. Que nunca falte el pan en casa, Señor. Que podamos nosotros también ser de bendición para aquellos que lo necesitan, Señor. Que podamos dar a quien lo necesita siempre, Señor. Oramos y te pedimos por nuestros familiares, Señor. Por aquellos que no tienen trabajo, te pedimos que los ayudes y que los bendigas, Señor. Que no falte provisión en su casa, Señor. Pero sobre todo que nunca faltes tú en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos a orar para despedirnos de este lugar. Amado Señor, queremos agradecerte tu bendición, queremos agradecerte tu palabra el día de hoy, Señor. Queremos agradecerte esos sacudones que nos das, que son tan necesarios en nuestra vida, Señor. Gracias por siempre buscar que estemos mejor en ti, Señor. Gracias. Bendícenos, Señor. Bendice nuestra familia y que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu entrada y tu salida. Que el Señor bendiga tu esfuerzo, tu trabajo. Que el Señor bendiga todo aquello por lo que te esfuerzas, pero sobre todo que el Señor bendiga todas aquellas personas a las que amas y por las que te esfuerzas cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.